fuera de peligros, ya todos fueron atendidos como corresponde. 7 de la noche con 20 minutos, tenemos aquí dos invitadas especiales, Tini Ramírez y Mariana Delgado. Ellas son voluntarias de las visitas al penal, a los penales, a los establecimientos penitenciarios, con quienes vamos a conversar sobre el consuelo y la esperanza que el Papa lleva a las personas privadas de su libertad. Lo hizo en Chile cuando se reunió con internas allá en el penal San Joaquín, en Santiago de Chile, poco antes de venir al Perú. Y les dio un mensaje de esperanza, en el sentido de que podrán estar privadas de su libertad, pero no están privadas de soñar y de ser personas libres y de cambiar su vida, obviamente para bien. ¿Cómo están, Tini y Mariana? Bienvenidas a Capital. Gracias. ¿Cómo les va? Que comencemos por la misma pregunta o el tema que estábamos planteando, ¿no? El consuelo y la esperanza que el Papa lleva a las personas privadas de su libertad. ¿Cuál es ese consuelo? ¿Cuál es esa esperanza? ¿Qué mensaje les lleva el Papa a las personas que están en esa condición? Bueno, la verdad es que la experiencia con las chicas en el penal de Santa Mónica ha sido inmensamente gratificante, porque parece pensar que el hecho de que ellas estén privadas de libertad puedan estar un poco con condición de tristeza, y no. Y no ha sido así. Cuando yo les empecé a hablar de que el Papa venía, hace poco fue el año de la misericordia, les hablaba un poco de de todo esto que nos dijo el Papa, de las alegrías materiales que podemos hacer y sufrir por otras personas. Entonces, ellas estaban súper interesadas y cada día se empezaron a interesar más. Entonces las animé a que les escribieran una carta al Papa, y pues poco a poco empezaron. Cada vez que yo iba tenían más cartas y me empezaban a llamar, que cuando volvía a buscarlas, y aquí tengo algunos ejemplos de cartas que le han escrito al Papa. Y una me decía como con mucha insistencia que ella, que era esperanza, que la palabra que tenía en su mente era esperanza, era alegría, y pues no se lo creía. Y el Papa va a leer una carta que le vamos a escribir, pero es verdad que va a leer, y una ilusión increíble, con lo cual le decía a una que me daba las gracias y tal. Le decía, mira, yo creo que voy a ver el Papa, pero con los ojos de ustedes más que con los míos, porque es como la responsabilidad de llevarlas a ustedes que no pueden, porque están aquí privadas de libertad aparente, pero a la vez hay libertad interior y libertad espiritual, y pues los voy a ver a través de sus ojos. Entonces, ha sido como muy bonito, y ellas pueden ver televisión por lo menos el fin de semana, y han visto cuando ha aterrizado, cuando ha llegado, cuando han seguido todas las actividades del Papa. Algunas, sí, porque por lo menos el fin de semana tienen más posibilidad de ver televisión que los días de semana, y han visto, y la verdad es que tienen una ilusión tremenda, y una me decía particularmente de esperanza. Entonces aquí tengo algo que puedo leer en un... Por favor, me lo vas a hacer leer en un momentito, precisamente los mensajes que le han escrito las internas al Papa Francisco, precisamente refiriéndose a este sueño de querer ser libres en un corto plazo y poder cambiar sus vidas definitivamente. El mensaje del Papa que ha dado en Puerto Maldonado, que ha dado ahora en Trujillo, por ejemplo, refiriéndose pues a ese vínculo, lo que nosotros decíamos, el vínculo entre los jóvenes y los abuelos, ¿no? Él decía, por ejemplo, los jóvenes caminan muy rápido, pero los abuelos son los que conocen el camino. Esto ellas, las internas, lo saben, las internas les ha calado hondo ese mensaje. Los mensajes del Papa que ha emitido en estos días en el país, ellos lo han analizado, ¿cómo lo han tomado? Sí, como te dice Tini, ellas han tenido ahorita, por lo menos hoy, la oportunidad de poder ver las transmisiones, ¿no? Tienen más acceso a ver la televisión. Pero sí, definitivamente sí, yo creo que el Papa esté acá, en el Perú, es para ellas que esté de alguna manera cerca de todos, ¿no? Ya no lo vemos allá, sino acá, cerca de nosotros y de ellas. Sí, definitivamente les ha llegado un poco más adentro el que de alguna manera nosotras como voluntarias estemos cerca y les seamos ese puente, ¿no? De que ellas hayan podido escribir algo y decir, esto le va a llegar a las manos de él, puede leer lo que siento, lo que quiero. Definitivamente sí, les llega más adentro, les hace
reflexionar un poco más el por qué han llegado ahí, el que ha sido, hacer como un balance, ¿no? Espiritual de sus vidas. Definitivamente saber que Dios es el camino también, que si bien pues la vida las puso en esa situación, ¿no? Dios no las va a abandonar. La visita del Papa Francisco al Perú, ¿para ellas va a marcar un antes y un después? Sí, definitivamente sí. Yo creo que sí, además de que pues mucha gente le ha hablado de esto, particularmente mi experiencia o nuestra experiencia es que no solo que le hayan escrito, sino que otras personas que hacen labor pastoral también han ido y le han hablado y han aprovechado la visita del Papa justamente porque, bueno, el Papa siempre está en Roma y siempre nos da mensajes, pero el hecho de que haya venido al Perú, como bien lo dice Mariana, es algo como más cercano, ¿no? Y bueno, esto que nos han llamado por teléfono y, o sea, tienen una ilusión tan grande que es casi como si lo vieran. Y eso que el Papa no ha tenido programado una visita a ella, sino hubiera sido más impresionante. Lo puedo dibujar inclusive. Coméntame lo que han escrito las internas al Papa Francisco. Bueno, aquí tengo algunas cartas escritas por ellas, otras que ya se las habían llevado. Y aquí por lo menos hay una que dice: para el Papa Francisco, tender la mano, tener misericordia, apiadarse en un corazón y tender la mano para el inicio de un nuevo camino, donde el amor triunfe y donde podamos arrancar los sentimientos que solo nos separan del Padre y de nuestro prójimo. Eso es lo que su presencia logra en nosotros, la esperanza de un comenzar de nuevo. Que Dios bendiga cada segundo instante de su vida. Clara Quispe Quispe. Qué lindo. Qué bueno que tengan esa fe y esa esperanza a raíz de la visita del Papa. Y ahí es donde ustedes van a incidir, me imagino, ¿no? Claro. El trabajo de ustedes va a incidir en ese tema de la fe, la esperanza, la unión familiar. Me imagino muchas internas deben de tener a sus hijos pequeños ahí, ¿no? Por la misma edad y cada vez que los visitan, pues, aunque están privadas de la libertad, pues fomentar eso, ¿no? Claro. Entre sus propias familias. Ahí es el trabajo de ustedes. Bueno, y también yo les hablo un poco de lo que significa, claro, que hayan muchas mujeres juntas y todas ellas están juntas y ellas tienen que practicar las obras de misericordia que antes te hablaba, ahí en el penal, porque, bueno, están 24/24, 24/7, ¿no? Así que, nada, con sus familias, como bien lo dices, con marido, hijo, conocido y con las que viven allí. Claro que sí. Qué bueno, 7 de la noche con 28 minutos, 7:28. Una de las cosas que dijo el Papa Francisco hoy ha sido, por ejemplo, esta frase, ¿no? Los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos los que conocen el camino. Ahí en el penal, pues, hay mujeres de toda edad, jóvenes, digamos, adultas mayores, digamos, ¿no? El vínculo entre las generaciones, ¿no? A veces se juntan jóvenes con jóvenes y se olvidan del resto. O se juntan de una misma edad y se olvidan del resto, ¿no? ¿Cómo poder agarrar esta frase del Papa, ¿no? Y trasladarla a ellas y ponerlas en prácticas y ejecutar en la práctica ya la palabra del Papa? Mira, ahí rescatando esa frase del Papa, ahí ellas hacen trabajo, ¿no? Ellas pasan por ciertos procesos y ellas allí trabajan y de ese trabajo pues pueden ayudar a sus familias que están afuera, hijos, esposos, padres, madres. Y precisamente esa parte es bien bonita, ¿no? Que las personas, ellas trabajan y hay personas mayores, reclusas internas, como tú dices, adultas mayores y hay jóvenes. Y yo siempre veo que se apoyan, o sea, el trabajo que estas personas adultas, estas internas adultas ya saben, ya dominan, se lo van enseñando a estas que van o recién ingresando a los talleres, hacen mucho tipo de trabajo. Y ellas se lo van enseñando a otras que vayan ingresando, que son chicas más jóvenes. No dudo que igualmente siempre palabras
consejos como mujer adulta a estas chicas más jóvenes. Claro, porque que esa es la tienen hijos idea, más chicos. ¿verdad? Exactamente. Esa es Bueno, la idea hay que rescatar esa frase. Claro. Es verdad, la edad de sabiduría. Claro. Nuestros abuelitos son sabios porque ya han andado ese camino que los jóvenes dicen que corremos. Me siento joven. Claro que sí. Así que hay que rescatar esa frase y darle cabida, porque es que el Papa con cada cosa que dice es una teología que uno puede desarrollar y inculcar y aprender mucho, ¿no? Claro que sí, agarrar las frases de pues demostrar de que sus mensajes no fueron en vano, no cayeron, no fueron frases al aire, sino frases con enseñanza y llevadas a la práctica para el bien de todos. Gracias, Tini Ramírez y Mariana Delgado, ambas son voluntarias de las visitas al penal, con quien hemos conversado pues el consuelo de la esperanza de que el Papa lleva a las personas privadas de la libertad. Qué bueno que las internas del penal de mujeres de Chorrillos hayan comprendido lo que el Papa habló en Chile primero y luego habló aquí en el Perú. Gracias y felicitaciones a ustedes por el gran trabajo que están brindando. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. 7:31, estamos en Capital. Capital está junto al Papa. Tu fe importa. Volvemos.